Hola, buenas tardes a los interesados en este canal. Gracias por visitarnos, gracias por darle like. A los que quieran seguir aprendiendo sobre derecho penal en Colombia, las formas de obtener su libertad, pues compartir estos videos, pueden suscribirse a mi canal. Mi nombre es Dilmer Paul Sierra Huiza, abogado litigante en derecho penal, egresado de la Universidad Subcolombiana. Y para los que quieran contactarme pueden comunicarse a los teléfonos que aparecen acá en pantalla, en los lados, y a los correos y canales que también aparecerán ahora al inicio y al final del presente video. El día de hoy les voy a hablar sobre cómo solicitar la libertad condicional, de acuerdo a qué normatividad usted puede hacer esta petición. La libertad condicional es aquella figura jurídica por la cual usted, después de haber cumplido cierta parte de la pena, es decir, 3/5 partes en este caso en Colombia, puede pedir que lo dejen en libertad, que pueda andar en Colombia bajo ciertas condiciones. Si usted se encuentra detenido actualmente purgando una pena, ya sea privación de la libertad en establecimiento carcelario o privación de la libertad en su domicilio, y desea solicitar la libertad condicional, usted debe primero que todo verificar el cumplimiento de los requisitos que se establecen en el artículo 64 del Código Penal, los cuales pues son los siguientes. El primero que todo es el cumplimiento de las 3/5 partes de la pena que ya había referido previamente. El segundo depende de su adecuado desempeño y comportamiento durante el tratamiento penitenciario en el centro de reclusión, que permita fundadamente que no existe necesidad de continuar la ejecución de la pena. El tercer elemento es la que exista un arraigo familiar y social, y ya los otros elementos, pues los otros requisitos se entienden de acuerdo a simplemente lectura del artículo 64 del Código Penal. En todo caso, pues esto está condicionado corresponde a el juez determinar si existe, de acuerdo a los elementos, pues ese arraigo o no. Vamos a hablar sobre el primer elemento, que es en este caso, el cumplimiento de las 3/5 partes de la pena, que es el primer numeral del artículo 64. Es decir, si usted tiene una pena de 10 años, lo primero que debe verificar es que haya cumplido las 3/5 partes de la pena. Para calcular esto, usted simplemente debe dividir por 5 la pena y multiplicarla por 3. En pocas palabras, 10 dividido 5 pues da 2, y 2 multiplicado por 3 da 6. Si usted, a modo de ejemplo, ha cumplido 6 años de pena de una pena de 10, usted ya puede solicitar la libertad condicional. O con un ejemplo diferente, con un número diferente de años. Ejemplo, en este caso podemos mirar un homicidio simple que tiene una pena de 208 meses, dividida por 5 es igual a 41,6, y multiplicado por 3 es igual a 124,8 meses, que en años es igual a 10,4 años. Eso es lo primero que se debe verificar para el cumplimiento de la solicitud de la libertad condicional. Continuando con el video, el segundo de los requisitos se verifica que su adecuado desempeño y comportamiento durante el tratamiento penitenciario en el centro carcelario permita suponer fundadamente que no existe necesidad de continuar con la ejecución de la pena. Para ello, lo que se verifica es el comportamiento del procesado por el centro penitenciario y carcelario respecto al recluso. Obviamente, recuerde que una persona, cuando está recluida en el centro carcelario, se registra y califica el comportamiento del condenado, lo cual está establecido en las siguientes normas que voy a hacer referencia. Eso lo habla la ley 065 de 1993, que establece en su artículo 138 el registro de sanciones y estímulos. Dice esta norma que de todas las sanciones y estímulos impuestos o concedidos a los internos se tomará nota en el SISIPED, lo cual deberá ser actualizado diariamente. Pues entendamos que el SISIPED es el sistema donde se registra, pues obviamente, todo el comportamiento de los procesados, y a su vez pues el tiempo que lleva recluido. Entonces esa es la norma que ordena ese registro de ese comportamiento de esas sanciones. Pero ¿quién califica el comportamiento
y quién otorga pues beneficios o reconoce el buen comportamiento o los estímulos que reconoce al procesado. Pues para eso el acuerdo número 0011 de 1995 en su artículo 76, este acuerdo es el cual establece el reglamento general para los establecimientos carcelarios y penitenciarios. Este establece en su artículo 76 que existe o debe existir un consejo de disciplina interno en cada centro carcelario. Entonces dice, el Consejo de Disciplina tendrá como funciones, dice el artículo, estudiar y calificar la conducta de los internos cada 3 meses. Es decir, cada 3 meses. Es decir, que al interno pues, le van a pasar un reporte de su conducta trimestralmente, es decir, que 4 veces al año. Lo que significa que pues cada 3 meses el procesado va a estar siendo evaluado en su conducta, se le va a calificar, pues preferiblemente que se le califique excelente, y se le van a aparecer las faltas disciplinarias o los beneficios que se le dan, o los incentivos que se le han otorgado. Ese es el segundo requisito. El tercer requisito habla sobre que se demuestre arraigo familiar y social. Para ello el condenado debe demostrar mediante cualquier medio de prueba que efectivamente tiene un arraigo familiar y social en un lugar específico, que efectivamente es una persona que se puede ubicar en un entorno o lugar determinado en razón a la familiaridad con dicho lugar, ya sea porque allí reside su familia como su cónyuge, sus padres, sus hijos o demás familiares, o porque tiene un lugar específico de trabajo. Entonces para ello pues tiene un lugar específico de trabajo y de allí deviene su sustento económico. Pues para demostrar este arraigo familiar o social, pues lo más usual o lo más común es que se alleguen declaraciones extrajudiciales de su esposa o de sus hermanos o de su familia, demás familiares, donde se demuestre donde declaren que efectivamente pues la familiaridad que tiene con el procesado y con quién vive o en dónde vive y qué hace. También se pueden anexar los registros civiles de nacimiento de sus hijos, pues para corroborar esa información. Si la pareja dice que tiene hijos en común, entonces que vive en tal lugar, pues demuestra que efectivamente tiene hijos. Y también para la parte del arraigo social y laboral, en este caso también tiene que ver con lo laboral, pero el arraigo social en específico, es que se expidan las diferentes constancias de las entidades asentadas en el lugar donde se dice que tiene el arraigo. Entonces, si usted dice que usualmente trabaja en cierto lugar, en cierto sector, pues entonces que las empresas de ese sector, de la construcción o de la panadería, puede ser que les pidan una certificación donde dice que usted ha trabajado en ese sector en ciertas fechas. Eso para establecer el arraigo, pues ese arraigo laboral, ese arraigo social. También puede pedirle a la Junta de Acción Comunal del barrio donde usted se va a sentar o el Consejo de Propiedad Horizontal, pues que les pida una certificación de residencia, o pues si usted tiene casa propia, pues anexa el certificado de libertad y tradición de su residencia, o si pertenece a su esposa, hasta nombre de su esposa o de su padre, pues anexa ese certificado de libertad y tradición de la propiedad de la vivienda. Con esos documentos, usualmente usted pues prueba el arraigo, también con la historia clínica. En las historias clínicas, cuando usted ha sido atendido por alguna urgencia o por algún tratamiento médico, colocan la dirección, entonces eso lo puede anexar. Recuerde que además de lo anterior, en todo caso, dice la norma, el artículo 64 del Código Penal, que es mediante el cual se otorga la libertad condicional, que coloca los requisitos, especifica los requisitos para ello. Dice que en todo caso su concesión estará supeditada a la reparación a la víctima o al aseguramiento del pago de la indemnización mediante garantía personal, real, bancaria o acuerdo de pago, salvo que demuestre insolvencia del condenado. El tiempo que falte para el cumplimiento de la pena se tendrá como periodo de prueba cuando este sea inferior a 3 años. El juez podrá aumentarlo hasta otro tanto igual si lo considera necesario. Entonces debe tener en cuenta que también para que le concedan esa libertad condicional, pues debe haberse indemnizado a la víctima o debe reparar los daños que dice la norma. Ahora bien, ya verificados los requisitos que le he dicho, que son el cumplimiento de las 3/5 partes de la pena, que tenga una buena conducta, que no se le registren sanciones de acuerdo a la norma que le he dicho, y que se demuestre un arraigo familiar y social,
pues ya con eso se puede pedir la libertad condicional. Ahora bien, si usted desea que le preste los servicios como abogado para efectos de pedir una libertad condicional o cualquier otro servicio, o un preacuerdo o una libertad por vencimiento de términos, pues puede comunicarse a los números que aparecen aquí en pantalla y solicitar los servicios. Recuerde que ningún servicio es gratuito, todos los servicios tienen un costo. Entonces, si usted llama para que le preste una asesoría o una consulta creyendo que es gratuita, pues no se la voy a prestar, porque pues obviamente el objeto de este video es que usted pague por estos servicios y se le pueda prestar un excelente servicio, obviamente, ¿no? Llame a los números, comuníquese a los correos que aparecen aquí en pantalla o al canal de YouTube y será atendido con mucho gusto. Buen día, y por favor suscríbanse y denle like al canal para que pues puedan las demás personas que enfrentan algún proceso penal pues aprender un poco más y saber cómo pueden obtener estos beneficios penales. Muchas gracias, por favor compartir.